Buenas noches, mi nombre es Manuel López Sáenz. Este es el séptimo video que subo a la red en el marco de la jornada de protestas en contra del gasolinazo eh, que ocurrió a principios de este año y que como resultado de ello pues han venido dándose esta serie de expresiones de rechazo, de manifestación social en contra de tales medidas. Hoy es 19 de enero, del 2017, y el motivo de este video es precisamente seguir dando cuenta de los acontecimientos desde mi punto de vista más relevantes en relación a estas jornadas de protesta, pero desde luego también el contexto social, político, económico en el que se vienen presentando tanto dentro como fuera de nuestro país. Por un lado, hacer nuevamente énfasis en un aspecto que es muy importante y que desde luego explica las razones, el fondo de las razones del descontento social en nuestro país frente a el llamado gasolinazo, y es esta profunda desigualdad que se ha generado en el contexto de la implementación del modelo político económico neoliberal en un país como el nuestro, en América Latina, y al que no han estado exentos otras naciones hermanas dentro de esta región del mundo y desde luego también en otras latitudes. En el caso de nuestro país, una de las consecuencias más aberrantes de este modelo económico es la profunda desigualdad. Esta semana eh, se publicó en el periódico La Jornada una nota en la cual se resalta que la riqueza mundial está repartida, por lo menos la mitad de esta riqueza mundial, entre 8 personajes. Eh, Entre estos 8 personajes figura Bill Gates, Michael Bloomberg y el mexicano Carlos Slim. Estos 3 personajes poseen en conjunto una riqueza equivalente a lo que pudiesen poseer 3.600 millones de personas en el mundo. Es decir, solo estas 3 personas tienen una riqueza que en conjunto suma lo que pueden tener en patrimonio prácticamente la mitad de la población mundial. Esa es la desigualdad que estamos viviendo en el mundo, esa es la desigualdad que estamos viviendo en México, y este es precisamente el fondo del malestar: la profunda inequidad en el reparto de la riqueza, en el reparto del resultado del trabajo de millones de mexicanos, del producto del trabajo de millones de mexicanos que vivimos en este país, del resultado de la explotación de los recursos naturales que son propiedad de todos los mexicanos y que terminan solo en unas cuantas manos. En el caso de nuestro país, ya he mencionado en otros videos que estamos hablando de 30 familias, las más poderosas de este país, que en conjunto sus fortunas llegan a sumar hasta 143 mil millones de dólares. Entonces ese es el trasfondo, y ese es un aspecto que no debemos de perder de vista cuando se debate con otros las razones de las movilizaciones sociales, cuando se trata de sensibilizar a otras personas. ¿Cuál es el fondo? No solo esta medida injusta, sino lo que trae detrás históricamente y que ha sumido en nuestro país en una profunda desigualdad, en un atraso, en una pobreza, en una crisis político, económica y social como la que estamos viviendo. En ese marco, también en esta semana se publica en el periódico Reforma una nueva encuesta sobre el índice de aprobación de quien se hace llamar presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Y nuevamente, al igual que ha venido ocurriendo con el precio del dólar en este sexenio, de alcanzar cada semana, cada mes, un nuevo máximo histórico. Bueno, en el caso de la aprobación de este personaje, Enrique Peña Nieto, ya está en niveles extraordinariamente bajos, históricos. Es un presidente reprobado, ¿no? Solo el 12% de la población aprueba su gestión.
Tenemos entonces un jefe de Estado, o que se hace llamar jefe de Estado, así se presenta en todos los lugares a los que acude, cuya gestión no es bien vista por una gran mayoría de la población, y ahí tendríamos que preguntarnos qué posibilidades reales tiene de ejercer el poder, de gobernar, de tomar decisiones, un personaje que a todas luces sus acciones, su gestión, su discurso, su credibilidad está fuertemente cuestionado por una sociedad como la mexicana, que hoy día y ya desde hace 2 semanas se está manifestando en las calles, se está organizando, se está conformando en un gran conglomerado social y sobre todo está pidiendo su salida, está exigiendo su salida del cargo. Ese es el contexto en el que nos encontramos, y por eso es importantísimo no perder de vista la oportunidad histórica que tenemos de tomar nuestro destino en las manos, de ejercer nuestro poder como pueblo, como sociedad civil organizada, de cara a la historia, de cara a las próximas generaciones, y decir basta de abuso, basta de saqueo, basta de robo, basta de corrupción, de poca transparencia, basta de traicionar a la patria. Enrique Peña Nieto y este régimen se tienen que ir, y nosotros tenemos que ser ese conglomerado social, esa sociedad civil histórica y heroica que tiene que hacer patente su poder y exigir la salida de este régimen putrefacto. Un régimen que, por cierto, se llamó cuando llegó al poder el nuevo PRI, ¿no? Quien se hace llamar presidente de la República, siendo candidato aún, mencionaba su caso y el caso de César Duarte, Javier Duarte, de Roberto Borge, como una generación de jóvenes priistas que eran dignos representantes de ese nuevo PRI. Pues vaya nuevo PRI el que representan estas alimañas, estos traidores, estos sátrapas. Los testimonios son fieles de el legado soez, mezquino, corrupto, inepto, insensible de esta clase gobernante que se hizo llamar una nueva generación que entendía las necesidades del país, y que hoy a todas luces pues está dejándolo en prácticamente las ruinas en cuanto a finanzas públicas, no en cuanto a su capital humano, por supuesto que es amplio, a su capital cultural, a los recursos naturales con los que todavía contamos y que por supuesto tenemos que recuperar para ponerlos al servicio de todos, no solo de unos cuantos. En ese contexto también ha ocurrido ya, a pesar de la incredulidad pagada de los medios masivos de comunicación y la incredulidad de algunos sectores de la sociedad francamente desinformados y manipulados, ya se han hecho patentes los incrementos, la escalada de precios en diferentes productos de primer orden, de primera necesidad, y también en servicios que todos los mexicanos pagamos y que no podemos prescindir de ellos, pero que estamos viendo cómo nuestro salario cada mes alcanza menos para cubrir estas necesidades básicas. Esta semana también se publicó por parte de la Profeco el incremento en productos de primera necesidad como el pan blanco, el arroz en grano, la carne, el bistec, la costilla, la chuleta, la pechuga de pollo, la pierna de pollo, la leche pasteurizada, el huevo, el frijol, el maíz, cuyo total en 2016 como artículos de primera necesidad para la canasta básica asumían un costo de 556 pesos con 85 centavos, y hoy los encontramos en este grupo en un total de 779 pesos con 59 centavos. Es decir, hay un aumento significativo, prácticamente el 40%. Ese es el fondo del asunto también, cómo el incremento en un combustible, en un producto como es la gasolina, pues está generando esta escalada en solo 2 semanas que se anunció el incremento de la gasolina. Ahí está
la situación para los incrédulos, y ahí está la razón por la cual tenemos que seguir manifestándonos, organizándonos, informándonos, sensibilizando a otros, porque el gobierno no va a parar si nosotros no le ponemos el alto con energía, con firmeza y sobre todo ejerciendo nuestro derecho, nuestro poder como sociedad civil y como pueblo soberano. Por otro lado, también decir que si realmente hubiese una voluntad política de tomar medidas que pudiesen paliar esta escalada de precios dada por el incremento a la gasolina y sortear los huecos en las finanzas públicas que eventualmente está dejando la baja en la producción de petróleo, bueno, pues tendría que ser medidas de austeridad en el orden gubernamental, y para ello algunas entidades están dando ejemplos a la federación de lo mucho que se podría hacer apretándose el cinturón el gobierno, la alta burocracia, para generar recursos que pudiesen paliar estas necesidades presupuestales y de atención a los servicios de primera necesidad para la población. Ahí está el caso del gobierno de Chihuahua, encabezado por Javier Corral, que también esta semana anunció un paquete de austeridad que incluye, por ejemplo, la venta de 9 aeronaves que formaban parte de la flota que tenía a su disposición este gobernante corrupto César Duarte, 500 vehículos oficiales y 13 terrenos en la ciudad de Chihuahua que son propiedad del gobierno. El secretario de Hacienda de aquel estado, Arturo Fuentes Vélez, dio a conocer que con estas y otras primeras medidas se prevé un ahorro de 1,700 millones de pesos. Y la expectativa de ingresos por la venta de los activos que mencioné asciende aproximadamente a 350 millones de pesos. Entonces, ahí está. Por supuesto, si un estado puede, solo con un primer paquete de medidas, generar esta cantidad de recursos extraordinarios, ¿qué no podría hacer la federación si verdaderamente tuviera voluntad política y se apretara el cinturón desde el presidente de la República, los diputados, los senadores, los secretarios de gobierno, los altos funcionarios? Ellos y desde luego sus prestaciones. Las medidas que anunció Javier Corral también tienen que ver con la cancelación de líneas de teléfonos celulares, la prohibición de pagos en restaurantes para funcionarios públicos, vales de gasolina, gastos de representación, entre otros, que es precisamente uno de los aspectos que son una auténtica rapiña por parte del gobierno federal y también los gobiernos locales a las finanzas públicas de este país. En ese contexto y en contraste, el gobierno federal, a través de su secretario de Hacienda, José Meade, anuncia un gasolinazo más para el mes de febrero. De acuerdo con una publicación de Bloomberg, Guillermo Aboumrad, director de estrategias de mercado de Finamex, la casa de bolsa, advierte que para febrero ocurrirá un segundo gasolinazo en lo que va del 2017. Pues hay un alza del precio internacional, dice el analista, pero pues a partir del 3 de febrero próximo, con base en la fórmula que se ha establecido para la determinación de los precios máximos, se anticipa un incremento adicional en los precios de las gasolinas de 8%. Es decir, no salimos de el gobierno no termina de salir de esta crisis que representó esta absurda y abusiva medida, y ya está pensando a inicios del próximo mes nuevamente incrementar la gasolina y con ello disparar otra escalada de precios extraordinaria. Así que si nosotros no nos manifestamos, si nosotros no visibilizamos nuestro descontento, este gobierno está dispuesto a matarnos de hambre con tal de seguir permaneciendo sus privilegios, permaneciendo su status quo. No le interesa el sufrimiento del pueblo, por eso el pueblo tiene que manifestarse, dejar a un lado la apatía, la desesperanza, la resignación y tomar
el rumbo de su destino en las propias manos a través de la organización y de la participación social. En este contexto, y ese es el meollo fundamental de este séptimo video, comunicar, compartir con todas las personas o la mayor cantidad de personas posible las acciones que se están configurando en esta continuidad a la jornada de protestas por el gasolinazo y ya en una franca petición y clamor social de renuncia de Enrique Peña Nieto y su régimen de corrupción y de traición a la patria, pues tenemos el día de mañana, 20 de enero de 2017, una serie de actividades convocadas por diversas organizaciones encabezadas por el Barzón, pero también el sindicato de telefonistas, el sindicato de maestros, en el caso de la Corriente Democrática del CENTE, que es la Coordinadora Nacional para Trabajadores de la Educación, y también el ex sindicato de trabajadores electricistas. En la capital estará dándose una manifestación, una concentración frente a la Embajada de Estados Unidos aquí en la Ciudad de México a las 5 de la tarde. La embajada se localiza en Reforma y de ahí se partirá en una marcha hacia el Zócalo capitalino. A través de Twitter, el Barzón Nacional realizó la convocatoria. Nos vemos este viernes en la Embajada de Estados Unidos para mostrar nuestro rechazo a Donald Trump y a sus políticas contra el pueblo mexicano. La convocatoria también está hecha para que el mismo viernes, desde las primeras horas, agrupaciones agrarias y sindicales tomen los puentes internacionales de las ciudades del norte del país que hacen frontera con los Estados Unidos, entre ellos las de Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros. También se protesta contra el gasolinazo, por supuesto. La toma de puentes se hará de las 10 horas durante un día, desde las 10 horas durante todo el día, y será una manera más de presionar para que se dé marcha atrás al alza de los precios de la gasolina y del diésel. A este llamado se han unido agrupaciones como la Unión Campesina Democrática y Coordinadora Nacional, Plan de Ayala, y se espera la participación, decía yo previamente, de sindicatos como el de los telefonistas, electricistas y de la CENTE. De esta forma, las protestas del día de mañana serán en contra del denominado gasolinazo, demandando la abrogación del decreto que aumentó el precio de los combustibles y por consiguiente el alza de los productos de la canasta básica, como también ya ejemplifiqué anteriormente en este mismo video. De igual manera, hay un llamado a una marcha nacional en contra del aumento a los combustibles el próximo 31 de enero y a la toma del Palacio Legislativo de San Lázaro el 1 de febrero, día en que inicia el nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Asimismo, vale la pena mencionar que el día 21 de enero hay una convocatoria a una asamblea nacional en el Monumento a la Revolución a las 9 de la mañana para, en una jornada de información y de participación social, se tomen en acuerdos para impulsar nuevas medidas, nuevas acciones en contra del gasolinazo, en contra de este régimen putrefacto, corrupto, traidor, ineficaz, ineficiente, encabezado por Enrique Peña Nieto, que tiene necesariamente que irse para que los que sí amamos a México podamos reconstruirlo y forjar una patria para todos. Ese es el llamado, esa es la propuesta. Súmense a las acciones, participen, difundan, sensibilicen, informen a otros y no quitemos el dedo del renglón. El momento de transformar nuestro país es hoy y juntos lo vamos a lograr. Por eso decimos no a un México desigual. Peña, estás reprobado. No al incremento de la canasta básica. Sí a un programa de austeridad serio por parte del gobierno federal y gobiernos estatales. No más gasolinazos. Movilización pacífica. Peña,
estás despedido.